Hare Krishna a todos, bienvenidos a otra nueva edición del estudio sistemático del Bhagavad Gita. Como ustedes saben, estamos tomando los diferentes capítulos del Bhagavad Gita y presentándolo por secciones, a manera de tener un panorama general de qué trata cada capítulo y cómo va evolucionando la filosofía, cómo se va presentando la filosofía en el Bhagavad Gita. Eh, Hoy tenemos el capítulo 6, comenzamos con un nuevo capítulo. En la sección anterior también me tocó dar a mí la clase, no sé si lo vieron o recuerdan. Habíamos dicho que el Bhagavad Gita está dividido en tres secciones, en tres grupos de 6 capítulos. Cada grupo se llama Satka. Entonces estamos comenzando la segunda parte, el segundo grupo de 6 capítulos. Perdón, estamos terminando el primero, me equivoqué, que es el último, este es el último capítulo del primer Satka. ¿Sí? Entonces estamos en el capítulo 6 y bien, hoy sería el comienzo de este capítulo. Antes de entrar de lleno en el capítulo propiamente dicho, vamos a cantar un poquito para los que sepan la canción y después vamos a, voy a silenciar esto, y después vamos a entrar directamente en el capítulo 6. Hoy nos toca, como decía la presentación, el capítulo 6, los textos que van del 1 al 4. Si, ahí está Chitrank, Hare Krishna Prabhu, entonces quiere decir que está saliendo. Bien, entonces vamos a cantar. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Vijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Jaya Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Jaya Kunja Vihari. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Bien, hicimos una pequeña introducción. Vamos a recitar un mantra ahora para los que sepan, para ofrecer reverencias a Krishna, la suprema personalidad de Dios que se encuentra omnipresente en todo. El mantra dice así: Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, es un poco el proceso que hacemos en ISKCON antes de dar una clase. Cantamos un poco. Generalmente cuando es en los templos la gente también repite. La idea es crear un clima, eh, crear un ambiente interno, enfocar la conciencia. Entonces cantamos un poco una canción que habla acerca describe un poco las actividades que hay en el mundo espiritual. Después recitamos ese mantra y seguidamente generalmente pasamos a la lectura del, del texto propiamente dicho. Entonces, habiendo hecho esto, siguiendo un poco la estructura tradicional que tenemos para dar clases, vamos a el capítulo 6. Antes de empezar de lleno en el capítulo 6, voy a hacer un brevísimo repaso de lo que se vio en el Bhagavad Gita hasta ahora, solo para poder entrar en el capítulo 6 ya con los conceptos que el capítulo 6 mismo presenta, porque estos conceptos tienen relación con los conceptos anteriores, no son temas aislados. Entonces, como saben, en el capítulo 2 del Bhagavad Gita se presentó la filosofía del alma,
Krishna le dijo a Arjuna que la verdadera naturaleza del ser es el alma espiritual, no es el cuerpo. El cuerpo se presentó como algo temporal y el alma como algo eterno. El yo propiamente dicho, el yo que está más atrás de todas las voces que tenemos adentro y que está observando todo a través de la conciencia, ese yo es el alma espiritual. Y bueno, acá les traje una imagen bastante conocida para muchos, que habla de la reencarnación, así como el cuerpo nace, en esta misma vida va cambiando continuamente de cuerpos, como ven acá a la derecha de la imagen. Los cambios de cuerpo se producen también en esta misma vida. Entonces uno puede ser un bebé, un nene, un niño, un adolescente, un adulto, y el alma sigue siendo siempre la misma a pesar de haber tenido muchos cambios de cuerpo. Y después uno pasa a la vejez, a la adultez, vejez, finalmente a la muerte. Y así se repite continuamente el ciclo de cambios de cuerpo. Estos cambios de cuerpo, como muestra la imagen, también pueden ser en formas animales o en formas vegetales. Entonces es un ciclo continuo. Eh, Krishna presentó esto a Arjuna a fin de estabilizar su conciencia y su conocimiento en la plataforma espiritual. A partir de ahí, durante el capítulo 2 se hizo un resumen de todo el contenido del Bhagavad Gita y se presentaron básicamente Jnana Yoga, que es cómo entender la realidad, cómo preparar la autorrealización a través del cultivo de conocimiento y de la renunciación. También se presentó Buddhi Yoga, que es cómo yoga, ¿no? Cómo utilizar la inteligencia y la racionalidad para conectarse con la trascendencia. Ya en el capítulo 3 empezaron a presentar el proceso de Karma Kanda, que es el proceso de religiosidad para obtener frutos materiales sin necesariamente tener una concepción de una divinidad absoluta. Por ejemplo, un Karma Kandi puede orar a semidioses, ángeles, arcángeles para obtener algún tipo de beneficio material. Poco más avanzado se presentó el conocimiento trascendental en el capítulo 4. Se habló de los beneficios de tener conocimiento trascendental y lo que esto trae. Se presentó que el conocimiento trascendental es conocimiento acerca de la divinidad absoluta, en este caso Krishna. Un poco más avanzado hablamos de karma, la filosofía del karma, no tan tradicional como, o tan, el término karma no tan enunciado como estamos acostumbrados nosotros, en el sentido de que en Occidente karma se conoce como acción y reacción. Cada acción que hacemos devuelve una reacción en sentido contrario, sino que se presentó karma con otros dos conceptos más que están también dentro de la filosofía del karma del Bhagavad Gita, que es karma, akarma y vikarma. ¿Sí? Karma son las acciones que siguen las escrituras religiosas y nos traen reacciones positivas. Vikarma son las acciones caprichosas que uno hace solo para la complacencia de los sentidos. Y akarma son las acciones que uno hace pero que no generan reacción. Bien, eso se presentó, si no estoy equivocado, en el capítulo 4. Y ya en el capítulo 5, y ahí también se empezó a hablar del proceso de Sakama Karma Yoga, en el capítulo 3 también, que es el yoga, significa vincularse con Dios, con el absoluto, ese proceso a través del cual nos vinculamos con Dios, pero en nuestro corazón todavía tenemos deseos de disfrute. Por ejemplo, vamos a la iglesia, oramos pidiendo por algo, pero no nos enfocamos en semidioses o administradores secundarios, sino que nos enfocamos en Dios para que en un sentido complazca nuestros deseos. Se explicó que ese es un proceso purificatorio también, Sakama Karma Yoga. Y ya en el capítulo 5, que es el anterior a este, se presentó el concepto de Nishkama Karma Yoga. No sé si recuerdan, acá tengo una imagen. Está en inglés, pero dice, un Sakama Karma Yogi dice, está regando un árbol, como ustedes ven, el de la izquierda, y dice, mi familia y yo disfrutaremos de los frutos de este árbol.
Él sabe que el proceso para que crezca el árbol está acompañado por la energía de Dios, ¿sí? Pero él hace las cosas para disfrutarlas en un futuro. El de al lado, que es un Nishkama Karma Yogi, está haciendo lo mismo, regando un árbol, como ustedes ven, pero él no está eh, apegado al resultado futuro. Él no piensa, voy a hacer esto para que yo y mi familia lo disfrutemos. Él lo hace y sabe que el resultado va a depender de Krishna. Si el árbol crece, si el árbol no crece, si el árbol va a dar frutos ricos, frutos feos, ¿sí? Él sabe, él es jardinero o le gusta plantar y sabe que el resultado final va a estar eh, dado por Krishna. Entonces, son dos procesos dos caminos, dos etapas del mismo proceso de yoga, que es karma yoga. Una con deseos del disfrute del resultado y otra sin deseo de disfrutar del resultado. Entonces esto se presentó en el capítulo 5. Se habló de las virtudes del Nishkama Karma Yoga, que es actuar desapegado del resultado, del fruto de la acción. Y bien, y el capítulo 5 se desarrolló explicando esto. Hacia el final del capítulo 5 se presentó, Krishna presentó el proceso de Astanga Yoga, dando pie como introducción a este otro tema que Krishna va a hablar, que está presentado como capítulo 6. Entonces, ya en el comienzo del capítulo 6, Krishna eh, continúa explicando Nishkama Karma Yoga y después pasa a explicar las diferentes etapas de yoga y propiamente empieza a explicar la práctica de Dhyana Yoga o Astanga Yoga. Bien, es una recapitulación rápida que hicimos. Seguramente debe haber alguna falla en la recapitulación. Pero bueno, en resumen es eso. Ya yendo al texto 1 del capítulo 6, Krishna dice, la Suprema Personalidad de Dios dijo, aquel que no está apegado a los frutos de su trabajo y que trabaja tal como está obligado a hacerlo, se encuentra en la orden de vida de renuncia y es el verdadero místico, y no aquel que no enciende ningún fuego ni ejecuta ningún deber. Ahí salió cortado. De Krishna continúa explicando el proceso de Nishkama Karma Yoga. Dice que el verdadero renunciante no es la persona que para de trabajar, ¿sí? Sino que el verdadero renunciante es aquel que renuncia a los frutos del trabajo. Parar de trabajar es imposible. Por ejemplo, imaginen que una persona se queda quieta y decide no hacer más nada. El cuerpo va a seguir teniendo actividades, ¿sí? Eh, Hay un tipo de yogis en la India, Prabhupada comenta esto en el Srimad Bhagavatam, que se llaman yogis pitón, como la víbora, pitón, esa víbora gigante. Y estos yogis se quedan postrados en un lugar, no se mueven, y para alimentarse aceptan cualquier cosa que les venga de la naturaleza. Por ejemplo, si aparece un bichito y necesitan tomar alimento, agarran el bicho y se lo comen, ¿sí? Entonces no hacen un esfuerzo demasiado grande para mantener el cuerpo y se quedan ahí postrados, meditando. Entonces este es un tipo de yogi. Krishna dice que la verdadera renuncia, está diciendo acá, es estar desapegado del fruto de la acción y no estar desapegado de la actividad, ¿sí? En el significado, a este verso, Prabhupada dice, aunque en este capítulo se recomienda el sistema óctuple de yoga, el Señor recalca que el proceso de karma yoga, o de actuar con conciencia de Krishna, es mejor. En este mundo todos actúan de manera de mantener a su familia y en seres, pero nadie trabaja sin ningún interés personal, sin alguna gratificación personal, ya sea concentrada o extendida. La pauta de la perfección la marca el actuar con conciencia de Krishna y no el actuar con miras de los frutos del trabajo. Actuar con conciencia de Krishna es el deber de toda entidad viviente, ya que por constitución todas ellas son partes integrales del Señor Supremo. Bien, entonces se hace un énfasis en actuar
más allá del resultado del fruto de la acción. Esto viene todo acompañado por la filosofía que fue presentada en el capítulo 5. Prabhupada ahora en los versos siguientes va a expresar también que incluso en el proceso de Jnana Yoga como de Dhyana Yoga hay algún tipo de apego por el resultado. ¿Sí? Ahora lo vamos a leer. Entonces, en el texto 2, Krishna dice, lo que se denomina renunciación debe saber que es lo mismo que el yoga, o el vincularse con el Supremo, o Pandu, porque jamás puede alguien convertirse en yogi a menos que renuncie al deseo de, al deseo de complacer los sentidos. Entonces acá Krishna en este texto está comparando, como ustedes ven, a los sannyasis, a los renunciantes, con los yogis. ¿Por qué? Porque para realizar el proceso de yoga uno precisa, de alguna manera, ahora vamos a leer el texto donde Prabhupada explica esto, renunciar, ¿sí? Basado en el conocimiento trascendental. El conocimiento trascendental es el conocimiento de que nosotros somos diferentes de este cuerpo, somos el alma que está dentro y no somos las reacciones y acciones materiales que suceden en nuestra experiencia de vida. Entonces, voy a sacar esto de acá. Entonces, eh, actuando con ese conocimiento interno, uno consigue renunciar al disfrute y al impulso de los sentidos, a medida que cultiva la autorrealización, el conocimiento, y de esa manera comienza a renunciar de alguna manera al disfrute de los sentidos. Cuando uno entiende su naturaleza, al menos intelectualmente su naturaleza espiritual, esto le trae un grado de autosatisfacción que nos permite poder actuar en conciencia de Krishna. En el significado del texto 2, tanto los sannyasis como los yogis rechazan el deseo de disfrute. Acá está diciendo cómo son que se igualan los sannyasis y los yogis. En otras palabras, un yogi puede ser perfecto sin renunciar al deseo. Perdón, un yogi no puede ser perfecto sin renunciar al deseo de gratificación de los sentidos. Como expresa Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, aquel que no ha renunciado a su intención de disfrutar de la gratificación de los sentidos, esto es, a su anhelo por los frutos materiales, no puede ser un yogi. ¿Bien? La Prabhupada escribe, una persona consciente de Krishna es simultáneamente un yogi y un sannyasi. En relación a esta comparación que se Prabhupada entre el yogi y el sannyasi, que los dos tienen que renunciar al disfrute de los sentidos, y que el devoto es la combinación también de esa actitud de renunciar al disfrute de los sentidos y de conectarse con Dios. A mí me pareció muy interesante porque el devoto entiende la meta última de la vida, que es tener conciencia del Supremo, desarrollar el amor por Dios, y esto lo conoce desde el principio, desde el mismo principio de la práctica del yoga, ¿sí? Y con esta conciencia puede actuar desapegadamente del resultado, pero no porque él quiera algún proceso interno, sino que todo lo que él hace es para complacer a Krishna. Entonces ya actuar para complacer a Krishna lo saca del apego por el resultado de la actividad que está haciendo. Uno está actuando para servir a Krishna. Esto es un poco lo que explica este texto. El significado del texto 2, Prabhupada también dice, verdadero sannyasa yoga o bhakti yoga significa que uno debe conocer su posición constitucional como entidad viviente y actuar de conformidad con ello. Esto es lo que les decía. El capítulo 2 empezó presentando nuestra naturaleza diferente del cuerpo trascendental porque no está atada a las leyes del tiempo. Entonces uno debe conocer su posición constitucional como alma, como entidad viviente, y actuar en conformidad a ello. La entidad viviente no tiene una identidad separada e independiente. Ella es la energía marginal del Supremo. Cuando está atrapada por la energía material, está condicionada. Y cuando está consciente de Krishna o consciente de la energía espiritual, se encuentra entonces en su estado de vida verdadero y natural. Por lo tanto, cuando uno tiene pleno conocimiento, le pone fin a toda clase de complacencia material de los sentidos
o renuncia a todas las clases y actividades para complacer los sentidos. Esto lo practican los yogis, los cuales les impiden a los sentidos el apego material. Pero una persona en estado de conciencia de Krishna no tiene ninguna oportunidad de ocupar los sentidos en nada que no sea para Krishna. De modo que una persona consciente de Krishna es simultáneamente un sannyasi y un yogi. Bien, no sé qué les pareció, muy interesante como lo explica Prabhupada. Por uno entender el objetivo supremo para estar consciente de Krishna, naturalmente trabaja para Krishna, ocupa todo para Krishna. Por ejemplo, uno cocina para Krishna, uno eh, lee libros para cultivar conciencia de Krishna, uno escucha clases para cultivar conciencia de Krishna. Todo esto complace a Krishna. Uno practica mantra yoga para complacer a Krishna. Uno practica reunirse con personas que hacen lo mismo para también complacer a Krishna. Entonces, todas las motivaciones más profundas de la persona que practica servicio devocional gradualmente se van objetivizando para la complacencia de Krishna. Y esto implica una renuncia completa al, eh, al disfrute o a la complacencia de los sentidos. ¿Por qué? Porque para poder complacer a Krishna nosotros tenemos que aceptar las cosas que son favorables para esto y rechazar las que son desfavorables. Y muchas veces las cosas que son desfavorables son cosas que tienen que ver con apegos profundos que tenemos. Entonces hay una continua lucha interna, tensión interna entre tengo que evitar esto, tengo que hacer esto, y logramos de alguna manera, de forma gradual, hacer cosas para complacer a Krishna. ¿Sí? Entonces el devoto es un renunciante al mismo tiempo y un yogi porque se vincula con la verdad absoluta. Eh, Me gustó mucho, como Prabhupada explica, súper interesante. El texto 3 de esta sección dice, para aquel que es neófito en el sistema óctuple de yoga, se dice que el trabajo es el medio, y para aquel que se encuentra elevado en el yoga, se dice que el cese de todas las actividades materiales es el medio. Entonces está hablando que hay dos etapas en lo que es la práctica de yoga, una etapa más de principiante y una etapa más elevada. Estas etapas se llaman técnicamente yoga rurukshu, que son de este lado, son las etapas iniciales, y yoga ruda, que es la etapa de la perfección. En yoga rurukshu uno fue practicando varias cosas, ahora vamos a ver cómo se dividen todos los pasos del Ashtanga Yoga. Y en yoga rurukshu, luego de haber pasado un buen periodo entrenándose y practicando, preparando el cuerpo, la mente y las actividades. En este caso, ¿no? El Ashtanga Yogi puede pasar a la parte de la perfección, que ahora vamos a ver en dónde entran estas dos eh, divisiones. ¿Sí? Entonces, como estamos hablando de Ashtanga Yoga, este capítulo, Prabhupada lo presenta en el capítulo 5 en los textos 27 y 28. Y este capítulo va a hablar un poco de todo el proceso del yoga. Le voy a mostrar cómo se divide la Ashtanga Yoga. Hasta significa 8. Entonces la Ashtanga Yoga tiene, esperen que voy a sacar eso que quedó ahí. El Ashtanga Yoga tiene 8 pasos. El primero es Yama, el segundo es Niyama. Yama son las cosas que se deben evitar. Niyama son las cosas que uno tiene que propiciar. Asana son las posturas que uno tiene que hacer, ¿sí? A fin de mejorar la, la percepción que uno tiene del cuerpo. Pranayama son las respiraciones que uno va a ir haciendo que van a ayudar al control de los sentidos. Pratyahara es el proceso de la retracción de, de los sentidos, de los objetos de los sentidos. Los sentidos se comienzan a concentrar menos en lo que los objetos de los sentidos le impulsan. ¿Sí? Hay como una retracción de los sentidos, más focalización en el equilibrio de la mente. Eso es lo que trae el pranayama. No sé si alguna vez tuvieron algún episodio en donde hayan estado en una situación de tensión o algo y que por el simple hecho de respirar uno puede evitar un montón de problemas, ¿sí? Y evitar un montón de reacciones eh, innecesarias, solo por pranayama.
Ahora imagínense que uno ya practicó yamas, lo que no tiene que hacer, ni yamas, lo que tiene que hacer el cultivo interno. Ahora vamos a detallar un poco eso. Al mismo tiempo practicó asanas, que le permiten tener un estado físico óptimo para absorberse en meditación. Y ahí viene un momento de pranayama, y esa respiración que ya es autocontrolada permite el control de la mente. ¿Sí? Y con la mente controlada, se dice que la mente es el centro de los sentidos. Es como que tenemos los cinco sentidos y el que recibe toda la información es la mente, es el centro de todos los sentidos. Y si la mente está controlada, los sentidos también pueden estar controlados. Entonces, la respiración permite ese control de los sentidos. ¿Sí? Por eso les decía algo simple: aprender a respirar, tomarse tiempo para respirar tranquilo en algún momento del día, o cuando a veces tenemos mucha agitación mental, poder respirar un poco, ver el proceso del aire que entra, el aire que sale, ¿sí? Y toda esa magia que pasa que nos prolonga la duración de la vida. Nosotros simplemente hacemos un acto casi mecánico que es así y soltamos, que lo hacemos completamente inconsciente, pero cuando lo empezamos a hacer consciente, también empezamos a poder tener control mental. Bien, vamos de vuelta a los pasos del yoga. Este no, un segundo. Este. Después viene dharana. Dharana es el proceso de concentración. Ya tenemos la mente controlada y podemos empezar a absorbernos. Finalmente tenemos el proceso de dhyana y samadhi. Dhyana significa meditación, que es justamente el título de este capítulo, meditación, ¿sí? Que también se divide en cinco pasos. Y finalmente tenemos samadhi, que es la absorción completa, cuando ya entendemos nuestra naturaleza espiritual y entendemos y podemos apreciar la energía de Dios en otra manifestación que no sea la material, ¿sí? En este caso, los yogis alcanzan pueden tener dos tipos diferentes de resultados, que son el Brahman impersonal, o esa es la experiencia de eternidad, o la experiencia de pleno conocimiento y desarrollo de, según dicen los Vedas, de poderes místicos. Entonces, solo recapitulando, tenemos dos etapas de yoga: la principiante o inicial, perdón, y después la etapa avanzada. Lo que dijimos que era Dhyana y Samadhi, y también el final de Dharana, se encuentran en la etapa de Yoga Ruda. Y lo que dijimos que era Niyama, Niyama, Asana, Pranayama y Pratyahara, y Dharana también, se encuentran en la etapa inicial de la práctica de yoga. En relación a los yamas y niyamas, voy a hacer una pequeña recapitulación, solo para tener una idea. Todo esto, obviamente, son libros y libros que uno puede leer para profundizar en los diferentes aspectos. Voy a mostrar los yamas. Esperen que, como les dije, tenemos los 8 pétalos, los 8 pasos, perdón, del yoga. El primero es yama, y si vamos a los yamas, que los separé acá, se dividen en 5, según se explican. Los llaman códigos éticos externos. Uno es evitar la violencia, ahimsa. Dicen, en esta imagen que conseguí, lo explican como compasión hacia ti y hacia los demás, ¿sí? Esto, por ejemplo, puede ser evitar comer alimentos que generen violencia en exceso, evitar los malos tratos, ¿sí? Satya, o veracidad, honestidad. Armonía entre lo que decís y lo que pensás y lo que haces, ¿sí? En esa primera etapa del yoga uno trata todos estos 5 puntos, en la etapa de yama. Asteya es evitar robar, o sea, estar autocomplaciente con lo que el destino te trajo. Después viene Brahmacharya, que es el autocontrol, ¿sí? La, está traducido como continencia, moderación, que consiste en la etapa más... esperen que voy a sacar esto. Consiste en la etapa de estudio, ¿sí? De profundización en el autoconocimiento y en el conocimiento de las escrituras y en la práctica del celibato. Esto todo siendo orientado por un maestro espiritual.
Y la última etapa de los yamas es el aparigraha, no codiciar, ¿está bien? O sea, como habíamos dicho, el asteya, que es la autocomplacencia con lo que viene, y también no codiciar lo que realmente no nos pertenece. Son los yamas. En la primera etapa entonces del yoga óctuple, de Astanga Yoga, hay una cuestión ética externa, ¿sí? Que requiere mucho autocontrol. En el segundo paso de la Astanga Yoga está lo que se llama los niyamas, son las cosas que tenemos que propiciar. Uno es la pureza, tanto la limpieza que se traduce como saucha o saucham en el Bhagavad Gita, que es la limpieza de mente, cuerpo y espíritu, ¿sí? Bien, esto parece simple, pero limpieza externa puede ser bañarse, Prabhupada lo traduce así, ¿no? Como bañarse regularmente varias veces al día, a la mañana, cuando uno se va a dormir, o después de hacer alguna actividad que uno generó algún tipo de transpiración o lo que fuera, ¿no? Eh, limpieza regular externa y limpieza interna. ¿Sí? Limpieza interna quiere decir empezar a trabajar internamente con nuestros deseos y nuestras perturbaciones, ¿sí? Para poder estar con menos demanda hacia el exterior. Santoya, contentamiento, autoaceptación, aceptación del resultado, sea como sea. Bien, esto significa autosatisfacción, es algo que el Bhagavatam, en el capítulo 3, perdón, en el canto 3, capítulo 22, Prabhupada también presenta como una característica que tiene que haber en la pareja también, tanto la mujer como el hombre, tener autocontentación, está traducido, que es tener felicidad interna en base a lo que nos llega naturalmente, ¿sí? Aquello que no nos costó nada conseguir y que nos viene. A veces son sufrimientos, a veces felicidad, pero de alguna manera poder tener un equilibrio interno y aceptar eso. Tapas es austeridades, ¿sí? Empezamos a hacer algún tipo de austeridades con el fin de cultivar perseverancia, disciplina y tener una continuidad en la práctica. Swadhyaya, autoconocimiento, ¿sí? La toma conciencia de la existencia de uno mismo. Entonces, ya acá estamos, como ustedes ven, en el Astanga Yoga, estamos en Niyama, ya vamos a pasar a Asana. Entonces ya estamos cultivando una actitud interna adecuada para la hora de practicar las asanas, entender el proceso que estamos haciendo. Y finalmente, Ishvara Pranidhana, que es aceptar la existencia de una verdad, de una divinidad suprema, de una verdad suprema. Entonces, cultivando estos yamas y niyamas, podemos pasar a la siguiente etapa, que es asana, con un estado de conciencia y una ética tanto interna como externa, que nos van a permitir continuar nuestro recorrido, en este caso en el Astanga Yoga. Algunos de estos pasos se utilizan también para el proceso de 12 pasos de los grupos de autoayuda, quizás alguno de ustedes conoce. El primer paso es, si no recuerdo mal, aceptar la que no me acuerdo si era el primero o el tercero en realidad, la presencia de un poder superior, ¿sí? En algunos de estos se tomaron también, o de alguna manera coinciden con el proceso de los 12 pasos de los grupos de autoayuda, de Alcohólicos Anónimos, de, de adicciones en general, ¿sí? Bien, en el Bhakti también tenemos el inicio del yoga, lo que sería yoga Rurukshu y yoga Aruda, la etapa avanzada. Se divide de otra manera, lo vamos a hacer un poco más adelante, pero Prabhupada en el significado dice que también en el servicio devocional se puede tener esta división. La etapa avanzada, más allá de Samadhi, uno desarrolla, lo que es el Samadhi para el servicio devocional es prema o desarrollo de amor puro por Dios, ¿sí? Bhaktivinoda Thakur es muy interesante, que da algunas advertencias de los riesgos que hay en los diferentes caminos de la Astanga Yoga. Lo voy a compartir con ustedes. Bhaktivinoda Thakur dice en el Prema Pradipika,
El camino del yoga está lleno de obstáculos. Hay caídas en cada nivel. Cuando uno practica yama y niyama, el fruto de la religiosidad es despertado y uno alcanza este insignificante resultado. Cuando dice eso se refiere al deseo de obtener cosas materiales rápidas, ¿sí? O una felicidad superficial. Uno entonces se apega a ser reconocido como un hombre de conducta religiosa y se olvida de los intentos de alcanzar prema, ¿sí? Durante el largo periodo de la práctica de asana y pranayama, estas son las posturas y la respiración, la longevidad de uno se incrementa y uno se vuelve libre de enfermedades. Justo cuando estaba preparando esta presentación, eh, había visto en Google una mujer que hace yoga, que hace asanas, que tiene 98 años y es famosa en Estados Unidos. Todavía imparte clases de yoga, de Astanga Yoga. Entonces, acá Bhaktivinoda Thakur dice también esa longevidad, ese estado saludable que uno alcanza puede ser un riesgo, ¿sí? Uno entonces puede enamorarse de este efecto secundario y olvidarse de la real meta de la vida. Aunque el proceso de pratyahara le da a uno el control de los sentidos, si prema no se alcanza, entonces el resultado es una renunciación árida, lo cual hace que el corazón de uno quede duro como una piedra. Recuerdan, pratyahara tenemos asanas y pratyahara, perdón, no, y pranayama, que son las posturas y la respiración. Eso ya nos deja un estado como para absorber los sentidos y de alguna manera empezar a desapegarnos de la influencia de la materia. El riesgo que hay acá, si uno no cultiva, en este caso, Bhaktivinoda Thakur está diciendo prema, que es el amor puro por Dios, es que nos volvamos personas frías, ¿sí? Las reglas y regulaciones conllevan ese riesgo, que uno se vuelva demasiado frío y con un corazón demasiado árido y duro. Entonces, a la hora de cultivar todo esto, hacer austeridades, uno necesita ir fiscalizando internamente el grado de blandeza o de ligereza que tenga nuestro corazón o el grado de dureza y aridez que tenga. Son riesgos que hay y que nos pueden conllevar a retrasos en nuestra práctica espiritual. Bhaktivinoda Thakur continúa. Durante dhyana, dharana y samadhi, los pensamientos materiales son removidos. Pero si prema no es alcanzado, entonces está en peligro que la entidad evidente pierda su identidad. Por lo tanto, la última meta del yoga es excelente, pero el camino está lleno de dificultades. Bien, en el proceso de Astanga Yoga uno puede, algunos yogis buscan fundirse con el Brahman impersonal, ¿sí? Y eso es lo que Bhaktivinoda Thakur estaba diciendo, que hay riesgos de pérdida de la identidad. En realidad, como uno empieza a controlar la mente, controlar los pensamientos, las agitaciones, la inteligencia, se ocurre una separación automática de los diferentes yoes que tenemos en nuestro cerebro. Yo hombre, yo 30 años, yo deseo las diferentes personalidades que tenemos adentro. Y puede haber riesgo de una despersonalización, ¿sí? Empezamos a anular todo lo que somos, lo cancelamos, cualquier pensamiento que viene lo cancelamos, se aparece como un vacío y corremos el riesgo de identificarnos con ese vacío. Obviamente, a medida que uno va avanzando, todo esto va generando cada vez más autosatisfacción y el engaño que hay ahí es el autocomplacerse con la autosatisfacción propia de uno, sin esta autosatisfacción estar conectada con el destino, en este caso de Prema. Si bien los yogis buscan, algunos yogis y los dhyanis buscan absorberse en el Brahman impersonal, más adelante Prabhupada va a explicar que hay un riesgo, uno puede liberarse en el Brahman impersonal, parar con la existencia material, vivir una experiencia de eternidad, pero como el alma es continuamente activa, en algún momento empieza a querer estar en algún tipo de interacción que no sea esa del Brahman impersonal y corre riesgo de volver a
aparecer en el mundo material. Bien, Bhaktivinoda Thakur presentó de alguna manera los diferentes riesgos que hay en la práctica del Ashtanga Yoga. Vamos a ver el texto 6.4, que es el último texto de esta sección. Se dice que una persona está elevada en el yoga cuando, habiendo renunciado a todos los deseos materiales, ni actúa para complacerlos, ni se ocupa en actividades fruitivas. Bien. Acá no dice que que los deseos materiales no siguen estando, sino que uno renuncia a los diferentes deseos que van apareciendo. A medida que aparecen, uno no los complace, ¿sí? O sea, están ahí, uno renuncia y no los complace. Y eso no le impide estar ocupado, ¿sí? Uno evita la ocupación de alguna manera en actividad efectiva. Pero con este autocontrol, en el caso del devoto, que puede hacer cualquier cosa para complacer a Krishna, no le, ahora les voy a mostrar el significado de Prabhupada, eso no le impide actuar. ¿Sí? Entonces una persona elevada en yoga entiende que no tiene eh, que los deseos van a estar siempre ahí, no hay con qué darle, van a ir y venir continuamente, pero está ocupado de tal manera que utiliza toda su energía para servir a Krishna. Hay un pasatiempo de Prabhupada que una vez Prabhupada les preguntó eh, a los discípulos, ¿ustedes piensan que yo tengo deseos sexuales? Y los discípulos dijeron, no, Prabhupada, usted es un alma autorrealizada, el maestro espiritual del universo, un representante del Señor Chaitanya. Entonces Prabhupada le respondió, no, ustedes se equivocan. En realidad, el deseo sexual no se puede parar, ¿sí? Está siempre, pero yo no tengo tiempo para eso. Yo solo tengo tiempo para servir a Krishna. Entonces Prabhupada estaba mostrando cómo los deseos están siempre cuando uno tiene cuerpos materiales, pero la motivación que uno tiene por el servicio devocional hace que esos deseos no tengan ninguna relevancia, ¿sí? En el significado del texto 4, Prabhupada dice, cuando una persona está plenamente dedicada al servicio devocional trascendental del Señor, se siente complacida en sí misma y por ello deja de actuar dedicada a la complacencia de los sentidos y a las actividades fruitivas. De lo contrario, uno tiene que dedicarse a complacer los sentidos porque no se puede vivir sin una ocupación. Es interesante esto que si uno quiere solamente controlar los sentidos, de alguna manera la propia inercia de la ocupación que conlleva estar vivo lo va a hacer eh, de alguna manera complacer los sentidos. Pero si uno se dedica a la complacencia de los sentidos del Señor, se siente autocomplacida y no precisa complacer los sentidos. Eso es un poco lo que está diciendo Prabhupada acá. De lo contrario, uno tiene que dedicarse a la complacencia de los sentidos porque no se puede vivir sin una ocupación. Si no se tiene conciencia de Krishna, siempre se tendrá que buscar actividades egoístas centradas en uno o extendidas. Pero una persona consciente de Krishna puede hacer todo en aras de la satisfacción de Krishna y con ello desapegarse por completo de la complacencia de los sentidos. Aquel que no tiene ese grado de comprensión tiene que tratar mecánicamente de escapar de los deseos materiales antes de ser elevado al peldaño más alto de la escalera del yoga. Bien, entonces Prabhupada está explicando esto que yo les comentaba recién, que es cómo la persona que es consciente de Krishna puede hacer cualquier cosa, cualquier actividad para complacer a Krishna. Esto en sí mismo conlleva una autosatisfacción que es la autosatisfacción que proviene de la relación que uno cultiva, de la relación que uno cultiva con Krishna, no es algo inerte, uno empieza a sentir automáticamente en diferentes grados cómo también Krishna está interactuando con nosotros. Entonces, por estar ocupado de esta manera, uno no necesita preocuparse por continuamente estar apagando los llamados de los deseos, sino que uno se preocupa activamente en estar ocupado en actividades conscientes de Krishna. Esto es
de la manera que ustedes, que cada uno pueda realizarlo, ¿sí? Nuestra práctica principal es el canto del Santo Nombre, del Mahamantra Hare Krishna. También tenemos la lectura de los libros, adoración de la deidad, vivir en un ambiente eh, consciente de Krishna, ¿sí? Entre otros, ¿sí? Y leer las escrituras. Son las prácticas más potentes del servicio devocional y esto se puede expresar de muchas maneras diferentes de acuerdo a la tendencia y a las habilidades que cada uno de nosotros tenga. Bien, eh, si bien se está presentando el Ashtanga Yoga, como ustedes pudieron ver, ya desde el capítulo anterior y en algunos de estos versos, Prabhupada los significados va directamente contra el servicio devocional. Está contrastando el proceso de Ashtanga Yoga con el proceso de servicio devocional para demostrar que en esencia el servicio devocional desde el mismo comienzo ya se vincula con la meta de la Ashtanga Yoga, que es alcanzar el Supremo en alguna de sus formas. Por eso Prabhupada dice que el servicio devocional es la etapa más elevada de todas, porque eh, uno se, se vincula directamente con la actividad eterna que es el servir a Dios desde el mismo comienzo de la práctica. ¿Sí? Esto que estoy haciendo, como les cuento, es simplemente un resumen de una sección. Hay muchísimo que se puede hablar de cada verso. Mi idea era exponer un poco cómo Prabhupada presenta el Ashtanga Yoga y cómo presenta el servicio devocional para compararlos. Este capítulo es muy interesante. Si todavía no lo leyeron, les recomiendo acompañarlo hasta el final y si pueden leerlo para ya ir también sintonizando con lo que se va hablando en las diferentes clases, sería muy bueno. Pero bien, se van a ir presentando otros aspectos de la práctica del Ashtanga Yoga hasta llegar al punto de la práctica del control de la mente. ¿Sí? Ahí Arjuna va a decir que es más difícil que controlar el tiempo, controlar la mente. Se va a llegar a la conclusión que este proceso hoy en día es muy difícil de practicar, el proceso de Ashtanga Yoga, con los 8 pasos y con la dedicación que esto precisa. Eh, en Occidente hay como una cultura que se instaló de la práctica de los asanas y un poco de la práctica de los del pranayama. Y no se hace tanto énfasis en todo el proceso de la Ashtanga Yoga. A veces puede llegar a ser hasta una práctica más gimnasística, deportiva, para tener un cuerpo saludable, elasticidad, ¿sí? Pero se pierde la esencia de toda la filosofía que hay detrás. Entonces, por un lado es muy bueno porque la práctica de los asanas, pranayama, sin duda traen muchos beneficios a nivel de salud y a nivel de la mente. Pero lo que un poco les quería mostrar era que hay 8 pasos. Los 2 primeros pasos son bien serios a nivel del cultivo interno y externo, de la ética. Y los pasos subsiguientes llevan mucho tiempo. No son prácticas de media hora por día. Y estos yogis se quedaban días y días haciendo asanas, pues pranayama. Y después los pasos más elevados conllevan mucho esfuerzo porque tienen que ver con la renuncia. Y esto va todo acompañado por una filosofía. Al final del capítulo 6 ustedes van a ver que Krishna va a dar un resumen, va a decir qué él considera que es el yoga más elevado de todos, cuál es el yogi más elevado. Este es el último texto, el 6.29, si no recuerdo mal. Es un texto de memorización muy interesante. Entonces, bueno, hay un recorrido muy bueno para hacer en los textos que siguen. Ahora voy a dejar un espacio para preguntas. No sé si voy a leer los comentarios y si alguno de ustedes tiene preguntas, comentarios, pueden dejarlos ahí. Desde ya les los saludo a todos. Tenemos a Vijaya Krishna de Portugal, María Victoria Vallejos, Ángel Martiarena, Priyasaka, Prabhu, Hare Krishna, reverencias. Laura Freasa, Jimmy Porras Matos, eh,
Carolina Frank, Medina Patricia Iris y José eh, Lofaro. Y finalmente nos saludó también Miguel Ángel Ayala. José Lofaro tiene una pregunta, dice: buenas tardes, Prabhu. Una pregunta acerca del baño. En el caso de los devotos y el hábito de iniciar el día por la madrugada implica un baño. Creo haber leído en el Bhagavad Gita, en un pasaje del diálogo entre el señor Krishna y Arjuna, que se hace mención al comienzo del día con un baño. Quería saber si es así. José, gracias por tu pregunta. Sí, una de las prácticas que nos recomendó Srila Prabhupada, y que también se recomiendan en los Vedas, es por la mañana cuando uno se levanta, tomar un baño, ¿sí? Esto conlleva muchas cosas. Primero, bueno, salir un poco del sueño, ¿sí? El baño nos permite despertarnos. Después salir un poco de toda la cuestión que tiene la cama. Si ustedes piensan en el nivel bacterial, si uno chorrea saliva o lo que fuere, o si no cambia las sábanas todos los días, es bastante, un lugar bastante sucio, suelen ser las sábanas, las camas. Entonces, y también para estar preparados para el proceso siguiente, que es conectarse con Dios. Entonces, una limpieza externa nos va a ayudar a también cultivar una limpieza interna. Hay un pasatiempo de Prabhupada muy interesante en Mayapur. Mayapur es como, queda en la India, en West Bengal, y es donde ISKCON, que es la institución que fundó Prabhupada, tiene el centro más grande de todo el mundo, y actualmente se está construyendo un templo gigantesco. Es un lugar muy lindo, es un lugar donde nació el señor Chaitanya y donde el señor Chaitanya tuvo los primeros pasatiempos. Bueno, el punto que Prabhupada estaba ahí, eh, en Mayapur, y estaba un poco enfermo, estaba como gripado, entonces estaba empezando a faltar a los programas matutinos, al Mangalarti, cuando uno se despierta temprano, va al templo, adora a la deidad, en el caso de que esté cerca de un templo, ¿no? Sino en la casa. Entonces, Prabhupada estaba percibiendo que los devotos también estaban empezando a estar un poco más eh, vagos en el sentido de hacer esa actividad. Entonces, un día Prabhupada agarró, ¿sí? Y de hacer todo el proceso, despertarse, bañarse. Entonces, un día Prabhupada se despertó así con gripe, con fiebre, todo como estaba, fue al Ganges. Todos los discípulos que estaban cerca se empezaron a despertar entre sí para ver qué estaba pasando con Prabhupada. Y lo acompañaron a Prabhupada. Y Prabhupada fue y se metió en el Ganges, que dicen que estaba helado, se bañó y se fue al templo. Para dar el ejemplo de la práctica y la determinación que uno tiene que tener para seguir el proceso esto de bañarse, estar listo y ir a conectarse con Krishna desde tempranito. Entonces es un pasatiempo que se cuenta. Eh, Uno también hace el proceso cuando se despierta. José, uno en las prácticas que dejó Prabhupada y que fueron transmitidas a nosotros también, es ofrecer reverencias. Uno se despierta y enseguida ofrece reverencias a Prabhupada, al maestro espiritual, para ya desde el mismo principio de nuestro despertar, ya conectarnos con nuestro maestro espiritual y entender la misión, la visión de nuestro maestro espiritual, las motivaciones de él y tratar de servirlo, ¿sí? Entonces, ya desde ahí vamos a bañarnos, hacemos todo el proceso de limpieza y, y lo podemos hacer con un foco adecuado. Que bueno, gracias José por tu pregunta. Esto seguramente si lees las escrituras de Prabhupada vas a poder encontrar otras partes de nuestras prácticas. Prabhupada recomienda, cuando recomienda en el capítulo 17 se habla de sauchán, de limpieza. Prabhupada dice tomar 3 veces al día baño. Esto, por ejemplo, yo los últimos 6 años de mi vida viví en el norte de Brasil y es muy normal porque uno transpira continuamente. Hace tanto calor que bañarse es natural. De hecho, ni siquiera tenemos calefón o termo porque el agua fría es lo mejor que hay. Pero bueno, todo el mundo se baña 2 o 3 veces por día. Entonces puede ser algo cultural
A la noche uno se despierta y se baña a veces de tanto calor que hace para enfriar el cuerpo. Pero bueno, Prabhupada recomienda como una actitud de limpieza consciente tomar 2 o 3 baños por día, más allá del- de la costumbre que tengamos en el lugar en el que vivimos. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Esto es solamente un resumen muy simplificado. Se puede obviamente ampliar muchísimo más. Si ustedes leen o si ustedes hablan con otras personas que practiquen servicio devocional, van a poder ampliar todo esto. Seguramente alguno de ustedes, de los que escuche, es profesor de yoga, quizás aprendió esto que yo conté de una manera diferente. Yo traté de seguir un poco como lo explica Prabhupada y como lo explica Bhaktivinoda Thakur. Yo sé que existe la filosofía de Patanjali también, que lo explica mucho más amplio, lo que explicamos ahora. Pero eso era una introducción. Cuando los devotos que vienen dando clases, los oradores que vienen dando clases verso a verso lleguen a esta parte, seguramente van a poder ampliarlo mucho más. Entonces, ya estamos en horario. Les agradezco a todos por la compañía y bueno, estamos invitados todos a seguir estudiando el Bhagavad Gita en compañía de Srila Prabhupada. Solo para concluir, tengo una imagen de Prabhupada. Srila Prabhupada aquí. Gracias.